Bienvenidos a este su espacio académico en el cual debatiremos temas como cultura política. En el día de hoy nos encontramos con Sandy Marcela Barros Corpas. Ella es historiadora de la Universidad de Cartagena, magíster en antropología de la Universidad de los Andes, y en el día de hoy nos aclarará conceptos como cultura y política y cómo estos conceptos se evidencian en nuestra sociedad. Sandy, ¿podrías contarnos qué significa para ti la palabra política? Bueno, Claudio, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este espacio académico de reflexión. Para mí, desde el concepto teórico y práctico, que es lo que vivo cada día, la política es el conjunto de acciones que van encaminadas siempre a lo público. Es decir, el entender que el ejercicio político, la ideología política, tiene que ver con cómo se integra todas las acciones estatales con la sociedad. Para mí eso es la política o la práctica política. Muy bien, Sandy. Y ahora cuéntanos para ti qué es la cultura. Bueno, por su parte, la cultura tiene que ver con todo el acervo patrimonial que nos corresponde y que como seres humanos, ¿no? Primero, hay una cultura inmaterial evidenciada en nuestras costumbres, en la gastronomía, en nuestra simbología de la fiesta, de la religiosidad. Eso que es tan abstracto, pero que es también tan palpable en las diferentes comunidades. Pero también se compone de una parte material, que es la cultura patrimonial material, que es, por ejemplo, los monumentos, el mismo hecho de la arquitectura en las ciudades. Y finalmente, desde la antropología entendemos que la cultura son todas las prácticas sociales cotidianas, ¿verdad? Todo lo que termina siendo el ser humano hace parte de su cultura. Por lo tanto, cuando hablamos anteriormente de política, hablábamos de las acciones de lo público. Y ahora, cuando hablamos de cultura, hablamos de las acciones de lo cotidiano, desde lo material o desde lo inmaterial. Bueno, Sandy, ahora que nos has hablado acerca de estos dos conceptos, ¿cómo podrías relacionarlos? La cultura política. La cultura política y cómo ésta se podría ver reflejada en nuestra sociedad. Entonces, la cultura política tiene que ver con la práctica, es decir, con acciones, que es lo que hacemos día a día frente a lo público. Es decir, la cultura política en Colombia, como la hemos visto hasta ahora, tiene que ver mucho con la manera como votamos. Es decir, históricamente hemos visto que en las comunidades vulnerables se entiende mucho como, por ejemplo, la compra de votos. Y dicen, no, es que esa es la política tradicional o esa es la cultura política, comprar votos. O, por ejemplo, en el imaginario colectivo está que un político siempre tiene que ser corrupto porque como está en el poder, se roba la plata. Entonces, las acciones que día a día han estado en la política, como corrupción, como por ejemplo la burocracia, el hecho de que los cargos públicos no son como por meritocracia, sino por la palanca o por las cuotas repartidoras que le dan a los partidos, se hace casi como una cultura. Por ejemplo, el tema de los contratos, de la malversación de los recursos, hace que eso cuestione un poco lo que queremos, lo que quieren las nuevas generaciones frente a la política. Y también, es decir, hay un reto importante para las nuevas generaciones como nosotros frente a lo que queremos a futuro. Porque lo que explicabas un poco, la cultura se nutre mucho de lo inmaterial y lo inmaterial va articulado a los imaginarios. Entonces siempre nos imaginamos que la política tiene que ser corrupta o que la política es para unos pocos, es para una élite. Y hay otro sector que cree que es que el Estado es el salvador de todo. Cuando yo les dije al inicio que la política tenía que ver con las acciones de lo público, es que aunque yo no tenga un cargo estatal, aunque yo no sea presidente, aunque yo no sea legislador, yo tengo que ver con lo público también, como ciudadana, cuando cojo el transporte masivo, cuando utilizo el servicio público, cuando
no tengo que pagar impuestos. En virtud de eso, la política nos transversaliza todo desde nuestras cotidianidades y comunidades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un cambio de cultura. Cuando hablamos siempre de las transformaciones culturales a partir de la política, es que no necesariamente lo que hemos hecho en el pasado, que es elegir a los mismos, que es vender el voto, que es votar por el menos peor y no por los programas de gobierno, es lo que generalmente ha servido. En consecuencia, el reto y estos espacios que tú tienes como de formación de cultura política, lo que nos permite es reflexionar cómo construimos unas prácticas nuevas, unas prácticas donde nos permitan votar por las ideas, nos permitan votar por las propuestas, más allá de los personajes. Sí, los personajes son importantes, y más en este país que realmente caricaturizamos mucho a los personajes, para bien o para mal, terminan siendo parte también del itinerario de humor del país o de crítica del país. Entonces, me parece maravilloso que tengas estos espacios para reflexionar sobre cuáles serían las prácticas y las acciones que se deben realizar a la luz de una nueva cultura política. Muchísimas gracias, Sandy. Muchísimas gracias, Sandy, porque ha sido de gran ayuda para todos nosotros poder conversar acerca de estos temas que son tan actuales, ya que estábamos en víspera de unas elecciones presidenciales. Muchísimas gracias por aclararnos, Sandy.